entró en el Ejecutivo con la investidura que se produjo en 2018, digamos, para acabar con los sobres en política, y ahora hay portadas con sobres de dinero en política. La victoria de Sánchez de ayer se refleja muy bien en lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Nosotros estamos hablando de quién ganó, de quién salió reforzado, no de lo que se habló realmente. O sea, creo que el PP no consiguió hacerle daño. Sánchez cogió y dijo, vamos a ponernos estas gafas que están tan guapas y vámonos al Senado con estas gafas tan guapas. Estoy al margen de que te gustan a ti más o menos, que me parece que a ti no te gustan. Pero a mí no me gusta. A mí no me gusta. Es que mira, por favor, es que le quedan muy mal. No, son no, muy yo grandes. Discrepo, ¿eh? Cuando levanta la mirada, aquí parece que le quedan muy grandes, pero cuando levanta la mirada tiene el toque. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y empezamos ahora el programa, un programa en el que vamos a hablar de algunos asuntos de actualidad. No sabemos si nos va a dar tiempo a comentar al final las últimas noticias del asunto de Carlos Mazón, ¿no? Esos días que se quiere tomar de reflexión. Lo digo porque, claro, en el especial que hicimos el pasado miércoles no nos dio tiempo a comentarlo, porque, claro, no había ocurrido nada de eso cuando lo grabamos. Puede que lo comentemos al final. De momento, lo que vamos a hablar es de la comparecencia en la Comisión de Investigación en el Senado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sus gafas, también vamos a hablar, y de la ruptura, esa ruptura que no sé exactamente qué cambia, de Junts per Catalunya con el Gobierno. Vamos a hablar de todo eso, pero antes nos vamos a repasar la actualidad y a hacer alguna que otra entrevista. Pero bueno, presento a los invitados, que son Samuel Martínez y Albert Aragonés, con los que luego hablaremos. Vamos al repaso y ahora venimos. Pedro Sánchez tiene razón. La comisión de investigación del Senado que le interrogó el pasado jueves era un circo. Y era un circo porque así se esmeró en que lo fuera el presidente del Gobierno. La estrategia de Sánchez era clara. Que las poquísimas respuestas, las escasísimas respuestas que fuese a dar sobre el caso sobre el que se le interrogaba, que recordemos que es un presunto delito y muy grave de corrupción que le rodea al partido y al gobierno, esconder esas poquísimas respuestas en párrafos y párrafos de ataques. Ataques al PP, a Ayuso, a Mazón, a Aznar, a Rajoy, a Rato, a muchos dirigentes del Partido Popular. Y es que le sacó al Partido Popular hasta la senadora de UPN, que era María del Mar Caballero. Pero me permitirá, un poco al hilo de lo que usted dice, señoría, en fin, aquí ha habido ilustres senadores que se les ha descubierto casi 1 millón de euros en su casa o millones de euros en cuentas. Yo soy, no sé si, por situarnos, yo soy la senadora de Unión del Pueblo Navarro, de Navarra. Y en nuestro partido no pululan sobres y no ha habido jamás. Si se entregaran premios a las salidas de las comisiones de investigación, Caballero se llevaría el premio a la senadora revelación. Y es que puso contra las cuerdas a un Sánchez más preparado para atacar al Partido Popular que para responder a un interrogatorio incisivo y serio que no iba a poder desviar. Bienvenido al Senado, señor presidente, y bienvenido a esta comisión. ¿Puede aclararnos si ha recibido alguna vez algún pago en efectivo en su partido en sobres? ¿Sí o no? Una pregunta concreta. Muchas gracias, señora Caballero. La verdad es que es un placer para mí estar en el Senado. Quiero recordar que desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, desde hace 7 años, he sido el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales, en más de 60 ocasiones, y por tanto para mí estar aquí y poder cumplir con mi deber de rendir cuentas, de ofrecer toda la información que en este caso pidan los senadores y senadoras, será atendida. Respecto a su pregunta, quiero decirle lo siguiente: el Partido Socialista es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia, absolutamente sí, pero la regular. Pregunta era muy concreta. Sin duda. Luego ya, como vamos a hablar un poco de financiación, si no le importa, y tal y como lo tengo preparado, prefiero con concreción. La pregunta es clara y concreta. ¿Usted ha recibido alguna vez un pago en efectivo en sobres en el Partido Socialista en Ferraz? La pregunta es, ¿usted ha recibido alguna vez algún sobre en metálico? ¿Le puedo responder? Si me sí, deja. Pero es que la pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista y si es legal o no. Yo le estoy preguntando solo una cosa concreta, que no digo que sea ilegal recibir sobres. ¿Ha recibido usted? Señoría, estoy intentando poner la respuesta no, el contexto, en un contexto. Es que el contexto ya lo tengo. La financiación del PSOE es absolutamente regular, según las palabras del presidente del Gobierno. Un Sánchez que confiesa haberse llevado dinero en efectivo, en sobres. Dinero que dice que ni es negro, ni superaba los 1.000 euros. Por responder a su pregunta, en ese contexto, en ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que
Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Absolutamente convencido de que quizá en algún momento se le pudiese dar la posibilidad de que alguien ofreciera que le ofreciesen dinero en efectivo. ¿Podrían ser cantidades superiores a 1.000 euros, como hemos visto pues en estos sobres que se pagaban en el partido, que aquí hay pues de 2.900 euros? En absoluto. A Sánchez le costaba responder y al presidente de la sesión no le agradó. Señor Sánchez, yo creo que la pregunta es muy concreta, la del señor Caballero. Usted, entiendo que quiera extender el tiempo lo que quiera entender oportuno. Lo que le digo es que si usted abusa, como empiezo a ver que está abusando, me veré en la necesidad de extender el tiempo. Al líder socialista no le costaba nada. No le constaba ni por qué vino a España la vicepresidenta de Maduro, ni si sabía lo de las actitudes de Ábalos en privado o si alguien hubiese alarmado de ellas. Además, Sánchez nombró a la comisión como comisión de la difamación, algo que también le generó la bronca del presidente de la sesión de la comisión de investigación, no de difamación. Señor Sánchez, le quiero recordar que esto es una comisión de investigación, no es una comisión como usted la ha calificado. Yo creo que este Senado se merece un respeto. Ni es de difamación. Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión. Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución... Con un monosílabo, si puede. Lo primero me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión. Es un sarcasmo. La estrella de ese circo fue un Pedro Sánchez que repetía y repetía que todo en su partido es limpio. El Partido Socialista es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia. El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal, absolutamente regular, y en ese sentido, no solamente yo, lo han dicho otros comparecientes, responsables de la gerencia del Partido Socialista, responsables de la Comisión Ejecutiva Federal, tenemos unos gastos absolutamente garantizados con la trazabilidad. Este gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios y más honestos de la historia de la democracia. Sí. Pero con eso no bastaba, había que hablar del Partido Popular y que hasta antes de ayer el Senado repartía dinero en efectivo, un Senado que controla el PP. Me consta que esta institución ha utilizado también la liquidación de gastos en efectivo. Es verdad que han acabado con esa costumbre, curiosamente, unos días antes de que yo compareciera. Bueno, tengo que entender que me está contestando que sí. Pero además de los no me consta, Sánchez tenía otro as bajo la manga. Había que hablar de Ayuso. No fui yo quien dijo lo siguiente. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermano y recibir 283.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Esto lo dijo el señor Casado a propósito del hermano de la señora Ayuso. Que lo que están haciendo es tratar de tapar el escándalo de corrupción, este sí, de la pareja de la señora Ayuso y también de la propia señora Ayuso. ¿Y por qué no decirlo de usted mismo, que fue el que estuvo al frente del Hospital Zendal en su construcción, tapar la corrupción de la Comunidad de Madrid? Pero el senador del PP, Alejo Miranda, le preguntó por Aldama. Señor Sánchez, ¿conocía usted a Víctor de Aldama? En absoluto. ¿Cuándo se conocieron? Si le he dicho que en absoluto. ¿Cuándo se vieron por primera vez? Está aquí, creo que este es usted y el otro es Víctor de Aldama, ¿sí o no? Sobre fechas. Sí, está muy bien que lo sí, publique. Mire, sobre fechas. ¿Va a cambiar de opinión? ¿Le conoce o no le conoce? Mire, aquí lo tiene. ¿Le conoce sí o no? Pero si estoy diciendo ¿sí o no? que no, señorita. Es muy fácil, señor Sánchez. Mire, yo sé que a usted le cuesta decir la verdad, pero dígala por primera vez. No es tan difícil. ¿Le conoce o no le conoce? Fíjese qué fácil. Pero si estoy diciendo enseñando no, la chuleta. Señoría, yo no conozco ni he tenido relación con el señor. ¿Han estado nunca reunidos? No he estado en absoluto reunido con ¿Nunca se han reunido en Ferraz? ¿Nunca han coincidido en Ferraz? Mire, señoría, usted es dirigente del partido, de un partido político. Tiene aquí personas que son también dirigentes del Partido Popular, de Madrid, de España. El que yo me haga fotos en un mitin con mucha gente es moneda común en todos los partidos políticos, señoría. Así que era una casualidad. Y eso no significa, señoría, que yo conociera a esa persona ni que tuviera ningún trato con ella. En definitiva, la actitud del líder del Ejecutivo es poco propia de una figura institucional, de un presidente de gobierno. Y es que Sánchez es eso, es una figura institucional, dirige el gobierno de España. Aún así se tomó su declaración como un cara a cara, como un debate más, como una bronca más en la que enfrentarse al Partido Popular y a la oposición.
Cierto es que las comisiones de investigación tienden a servir para eso, desde los grupos que investigan o que presionan o que interrogan hasta los propios declarantes. Pero es que Sánchez es un presidente en activo. Es el primero que como tal es llamado una comisión de investigación en calidad de investigado. Es una calidad más bien subjetiva porque no es una calidad judicial, no es oficialmente así. Pero todo el mundo sabe que iba, bueno, como investigado, como una persona sobre la que había sospechas, no como un testigo de. Nos hemos centrado en este peculiar informativo en las declaraciones de Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado. Porque claro, es que es muy importante que un presidente del gobierno en activo esté hablando o investigado por un presunto delito o por un presunto caso de corrupción en un Senado. Es muy relevante. Aún así vamos a hablar de otras noticias que han pasado, simplemente vamos a titular. Además, las dos primeras cosas que vamos a comentar precisamente tienen que ver con el caso de corrupción. Y es que el juez ya ve indicios de que haya delitos de pagos en los pagos en metálico que ha efectuado el PSOE. Y por tanto le ha enviado a la Audiencia Nacional el caso para que lo investigue. Esto es muy relevante, porque si la Audiencia Nacional no dice lo contrario, podríamos tener al PSOE como partido, como institución, como entidad judicial enjuiciado por un presunto delito de corrupción. Hasta ahora se investigaba a Ábalos y si se había financiado él o si había conseguido el dinero de manera ilegal. Ahora estaríamos hablando del PSOE. Esto sí es muy serio. Y esto no está muy lejos de lo que hacía o de lo que se juzgó con la Gürtel y el Partido Popular. Más es que Koldo dice que ha cobrado más dinero del PSOE de los que ha revelado la UCO. Que además dice que se ha llevado el dinero en billetes grandes, porque es que nadie los quería. Algo que también ha pasado durante esta semana es que se ha cumplido el primer aniversario de la Dana que arrasó con Valencia. Estuvo también en otros territorios del Estado español, pero fue en la provincia de Valencia donde dejó 229 muertos y donde provocó más daños. Lo hablamos en la Diana justamente el día 29, que era el miércoles, donde se hacía el aniversario. Nosotros hicimos un programa especial donde esto que vamos a contar pues no estuvo, porque no había pasado cuando lo grabamos. Y es que Mazón recibió gritos en un funeral laico que se hizo por las víctimas, recibió gritos de dimisión y de asesino. Algo que le ha hecho reflexionar. Hasta ahora no lo ha hecho, parece, ¿no? Dice que va a reflexionar, que en algún momento hablará. Entendemos que el lunes. Va a reflexionar, se le ve dolido. Y ella es quien habla de que puede que dimita o de que puede que convoque elecciones. Y la última noticia que la vamos a comentar también durante el programa, lo vamos a desarrollar, también lo de Amazon, al final justamente, es que Junts ha roto con el PSOE. Definitivamente. Dicen que no están dispuestos a apoyar un gobierno que no apoya a Cataluña. Estas son palabras de Puigdemont. Vamos a entrevistar en el transcurso de este programa a un diputado de Junts per Catalunya que nos va a explicar esta situación. Ahora sí que sí, ya os dejo con la tertulia y con el resto del programa. Y ahora sí que sigamos con la tertulia. Os vuelvo a presentar a los invitados, Albert Aragonés, que ya son los dos colaboradores habituales del programa. Él viene de Inedit Diari y él es Samuel Martínez, que viene de Público. Bienvenidos a la Diana, benvingut. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La Generalitat de Cataluña tiene que financiar este programa. Aquí vienen más catalanes que andaluces, ¿eh? No, porque si no pierdes independencia. Lo importante es tener independencia. Es importante, sí. Vamos a hablar de la comisión de investigación del Senado. Pedro Sánchez, ya sabéis, estaba citado a declarar en una comisión controlada por el Partido Popular, como todo el Senado. Y bueno, aparte de ponerse unas gafas, dio para mí un espectáculo. Algunos creen que con eso ha vuelto el perro que remontaba, que podía con todo. Otros creen que no lo ha hecho también. Quiero preguntaros qué os ha parecido la comisión de investigación, quién creéis, digamos, que puede ganar ese pulsito. Voy a empezar con Samu, que creo que estuvo por allí. Sí, estuve allí cubriéndola. Bueno, yo lo que comentamos un poco fuera de cámaras o bueno, fuera de la conexión. Yo tuve la sensación de que, bueno, un Pedro Sánchez en forma ha vuelto un poco, ¿no? Quiero decir, no sé hasta qué punto tendrá continuidad o si es importante o no que esté en forma dialéctica y en forma ahí en el espadeo parlamentario, pero sí, o sea, creo que el PP no consiguió hacerle daño. Es verdad que eso lo sabremos más adelante, ¿no? Cuando, o sea, al final el Partido Popular juega a un juego que es el de intentar hacer caer en contradicciones al presidente del gobierno, contradicciones que pueden no ser patentes hoy,
pero que con la estrategia que siga el PP en los próximos días, semanas o meses, pues veremos si sacan rentabilidad de esta comparecencia, ¿no? O sea, algunos medios publicaban, una vez termina la comparecencia, pues todas las veces que Sánchez titubea o todas las veces que Sánchez dice no me consta, ¿no? Sugiriendo que se trata de una estrategia para no caer en, pues eso, en contradicciones que luego, pues a nivel judicial o cualquier nivel, le pudieran pasar factura. Pero lo que vimos, si nos tenemos que atener a lo que vimos ayer, digamos, o este jueves, sin interpretar el futuro, digamos, lo que vimos es un presidente del gobierno que se sometió a un escrutinio, bueno, mejor dicho, un interrogatorio bajo el punto de vista chusco por parte del PP, con un estilo pues de avasallar. O sea, quiero decir, al final una comisión de investigación que tenemos todos dudas de que sirva para algo. Si para algo en teoría ha de servir es para escuchar al compareciente, ¿no? Yo en la comparecencia, en las preguntas del senador popular, a mí muchas veces que estaba intentando coger notas para hacer una pieza que luego iba a salir publicada, a mí me costaba mucho escuchar al presidente del gobierno porque le interrumpía constantemente el senador del PP. No somos inocentes, evidentemente Sánchez llevó a cabo una estrategia que era la estrategia de llevarse la comisión a su terreno, como hacen todos los comparecientes del mundo. Lo que pasa es que algunos lo consiguen y otros no. Y yo creo que al final, en este caso, el que sí que lo consiguió fue Pedro Sánchez. Y luego, por señalar un detalle, creo que hay un problema en este tipo de comparecencias, que es que hay muchos senadores que las utilizan, bueno, o sea, saben, senadores o diputados, como son en el Congreso, ¿no? Saben que es un momento de foco mediático, ¿no? Y es muy goloso eso es muy goloso. Entonces, si tú, cada vez que vas a hacer una pregunta a un compareciente, en lugar de hacer una pregunta concreta, por ejemplo, ¿usted conocía a Leire Díez? Si tú haces esa pregunta concreta y te callas, obligas al compareciente a evidenciar pues, o un silencio, o una incomodidad, o a responderte al menos solo a esa pregunta. Si tú lo que haces, como hicieron muchos senadores en el día de ayer, el día jueves, hacer una perorata de lo mal que te parece la corrupción en el Partido Socialista, de lo mal que te parece la presunta financiación irregular del Partido Socialista, y al final metes una pregunta de ¿conocía usted a Leire Díez? Pues brindas la oportunidad al presidente del gobierno, que es una figura política experimentadísima, que es una figura política con cintura, tal, pues le permites que te diga, perdone, no puedo callarme yo y no puedo dar por buenas sus acusaciones de corrupción, no sé qué, no sé cuánto, ya permites que te lleve a su terreno de, bueno, una conversación sobre la corrupción del PSOE, y le permites salirse por la tangente y no contestarte concretamente a ¿conocía usted a Leire Díez? Pero se lo has brindado tú esa posibilidad, esa oportunidad. Y creo que eso fue un error que cometió ayer el PP y un poco, bueno, por supuesto también el senador de Vox cometió también ese error. Bueno, al final es perder una oportunidad. Creo que el PP ayer tiene una oportunidad de que Sánchez pudiera salir más o menos damnificado. De hecho, la principal amenaza, y ya acabo, la principal amenaza del PP en esta legislatura ha sido: vamos a llevar al presidente del gobierno a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Vamos a llevarle tal. Lo llevas y la cosa sale como sale, que te puede haber gustado más, menos, las gafas son más bonitas o más feas, pero aquí la realidad es que el gobierno reivindica la victoria de Pedro Sánchez y el PP no reivindica mucho la victoria del PP. Entonces, bueno, bien no les ha salido, desde luego. Claro, Albert, yo te quería preguntar si tú también crees que el Partido Popular perdió esa oportunidad. Y además te quería introducir una variable. Y es que, claro, el presidente del gobierno habló de circo, habló de que la comisión era un circo. ¿Quién exactamente fue quien lo montó? Porque, claro, la propia estrategia del presidente del gobierno fue, bueno, acabar haciendo ese circo. Entonces, ¿a quién podemos responsabilizar? Si al PP, Vox, incluso a UPN, que también fueron muy duros, o al propio Pedro Sánchez. Debemos responsabilizar a todos y cada uno de los miembros que forman parte de esa comisión. Es decir, eso es responsabilidad de todos. Desde el momento en el que se convoca esa comisión, ya se va con esa intención. Evidentemente el PSOE se lo lleva a su terreno y la intención es clara, ¿no? De visualizar que eso no es una comisión donde la dialéctica
o la reflexión prima, sino que lo que prima es el ruido, ¿no? Y los bulos, etcétera, etcétera. Entonces es responsabilidad de todos. Pero eso también nos tiene que llevar a una reflexión más general, ¿no? Y es que en los últimos años la política española se ha convertido en eso, ¿no? No hay espacio para las reflexiones profundas y todo el mundo intenta gritar mucho para que se le escuche y al final pues acaba derivando en un nivel político que podría ser mucho más elevado. Esto por un lado. Después, al final, yo creo que la victoria de Sánchez de ayer se refleja muy bien en lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Nosotros estamos hablando de quién ganó, de quién salió reforzado, no de lo que se habló realmente, porque hemos perdido el foco en eso, ¿no? Y eso es lo interesante. Eso es al final comunicación política pura, ¿no? Ayer en el Senado se trataban cosas que eran muy interesantes de dirimir en relación al partido del gobierno, pero al final no estamos hablando de eso, ¿no? Y sí, el PP volvió a perder otra oportunidad, pero es que ¿cuántas oportunidades ha perdido el Partido Popular? Muchísimas. Y al final te hace reflexionar realmente si la gente que hay en el Partido Popular es gente preparada. Porque no es tan difícil poner contra las cuerdas al presidente en una comisión. Nadie es imbatible en política. Nadie lo es. Y de hecho la senadora de Unión del Pueblo Navarro empieza su comparecencia con preguntas muy concretas, preguntas muy claras. Y ahí la comisión empieza complicada para Sánchez. Después empieza el ruido y todo se va por otro lado que no toca, ¿no? Y aparte de eso, a mí me gustaría recomendar mucho la intervención de Joan Caral, que es senador de Esquerra, es catedrático en Derecho Penal. Y bueno, recomiendo a la gente que se vean su intervención y su interrogatorio, porque ese son el tipo de preguntas que tú le puedes realizar y que te pueden servir de algo, ¿no? Y bueno, yo la recomiendo un montón. En definitiva, ya hace semanas, te diría incluso que ya hace un mes que vemos al presidente del gobierno español en buen estado de forma, sobre todo porque la oposición no aparece. Esa es la clave, ¿no? El Partido Popular no sabemos si tiene estrategia, ¿de acuerdo? Es decir, y esto creo que es, no lo digo como opinión, es decir, hay gente cercana al Partido Popular que cree que no hay una estrategia clara, ¿no? De hecho, Aznar marcaba la estrategia ayer del Partido Popular, diciendo que se olviden de la moción de censura, ¿no? Y bueno, no tienen estrategia clara, no tienen un liderazgo asentado, están teniendo problemas en comunidades autónomas de gestión muy grande, en el País Valenciano, en Andalucía, Isabel Díaz Ayuso va por libre, ¿no? Entonces, bueno, el presidente está en un buen estado de forma y bueno, al final lo hablábamos antes, ¿no? Al final todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a las elecciones. Entonces, bueno, pues el presidente encontrará el momento mejor para poder convocarlas y bueno, y ahí está, ¿no? Pero ni mucho menos Pedro Sánchez está acabado ni en horas bajas, como sí que nos podíamos plantear en junio, ¿no? Cuando estalló todo el caso Koldo. Vamos a hablar del contenido, porque tú, Albert, precisamente arrancabas tu intervención diciendo que se hablaba de la forma, no del contenido. Yo tengo por aquí apuntadas cositas, por ejemplo. Sánchez convierte esta comisión del Senado en un circo, por lo menos bueno, pues le viene bien, ¿no? Le viene bien hablar de circo, ¿no? Calificarla de circo, atacar a los senadores. Y en ese mismo momento, claro, hace varias cosas, ¿no? Y una de ellas es atacar al Partido Popular, que fue la estrategia. Atacar al PP. Además le salió mal porque al principio atacó al PP a través de la senadora de UPN, que le dijo, hombre, pues a mí ni me va ni me viene el Partido Popular. No sé yo si tanto es así, pero bueno. Entonces, tuvimos una comisión en la que efectivamente criticó al Partido Popular, pero en la que sí que habló de cosas. Habló de que efectivamente ha cobrado dinero en efectivo, que no en negro. Negó que fuesen 1.000 euros. Dijo que no le constaban avisos sobre la vida privada de Ábalos. O sea, hay contenido que analizar. Samu, tú estuviste ahí, tú escuchaste ese contenido de primera mano y tuviste que escribirlo cogiendo entre interrupciones. Coméntame. Efectivamente. No, o sea, una primera consideración. Claro, que Sánchez diga que es un circo,
y efectivamente en algún punto tuvo, pues bueno, una actitud a lo mejor de reírse o de tomarse algo a broma y tal, pero bueno, aquí o sea, quien preguntó, quiero decir, si a ti en una comisión sobre el caso Koldo te preguntan, ¿usted cree que Venezuela es una dictadura? El que convierte la comisión en un circo no es el compareciente, es el senador. Hay que partir de esa base. O sea, quiero decir, al final, el que está siendo, incluso si nos ponemos ya en la piel de una persona que está recibiendo un interrogatorio, que evidentemente no es el caso, esto ya casi en términos, digamos, generales, ¿no? Porque al final Pedro Sánchez es una figura política que está acostumbrada y no tiene por qué tener muchos problemas para torear una comisión. Pero si tú eres un compareciente, puede ser hasta un cierto punto lógico que si te preguntan por algo, pues bueno, tú respondas un poco con las armas que tengas, incluso puedas salirte del tema de la comisión para intentar escaparte de una pregunta porque te han pillado y tal, pero si tú eres un senador que tiene las preguntas escritas en un papel y que entiendo que hay un trabajo parlamentario ahí que no será de un solo senador, que será un trabajo colectivo para hacer un interrogatorio el mejor posible a Pedro Sánchez, y dentro del interrogatorio metes, si usted cree que Venezuela es una dictadura, creo que el que rema mucho para que esa comisión se parezca más a un circo que a una comisión parlamentaria, pues es quien prepara las preguntas, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, en cuanto al contenido, bueno, efectivamente Sánchez dijo que había recibido pagos en efectivo o algún cargo, creo que se llama contracuenta, me parece que es, ¿no? Que es como, bueno, pagos, digamos, de poco dinero. Dijo que en ningún caso de más de 1.000 euros, efectivamente. Yo quizá, a mí, si tengo que sacarle un pero a la comparecencia o la actuación de Pedro Sánchez, que se le pueden sacar seguro, yo hay uno que sí que le saco, y es que quizá la parte en la que lo vi más incómodo, más que en la de la financiación supuesta irregular del Partido Socialista, que ahí lo vi seguro y convincente, veremos lo que acaba diciendo la historia, ¿no? Pero yo en principio, pues no hay pruebas de lo contrario. Tampoco le vi sufrir mucho con el tema, por ejemplo, Leire Díez y tal, tampoco, pero sí que le vi incómodo y creo que no arrojó toda la luz que se podría haber arrojado y creo que no contestó con toda la firmeza como en otras cuestiones. Cuando le preguntaban por su cercanía con Koldo, con Santos Cerdán, con José Luis Ábalos, hubo varias preguntas de los senadores, creo que fue la senadora María Mar Caballero de UPN, efectivamente, que le preguntaba, ¿pero quién iba en ese Peugeot? ¿Quién iba en ese Peugeot? Y él decía, pues depende del día. Bueno, eso es una respuesta vaga. Eso es una respuesta vaga. Tú ahí lo que tienes que responder es, pues mira, sí, Koldo y Santos Cerdán y tal iban en el Peugeot. No pasa nada, quiero decir, en ese momento tú podías no estarte enterando de nada, ¿no? Entiendo, bueno, pero entiendo que es una cosa que le resulta incómoda, o igual hay una estrategia detrás para intentar encubrir lo máximo posible esa cercanía que tenía, ¿no? Él con ellos, no lo sé. Pero yo quizá eso, ahí es donde lo vi un poco más flojo. En cuanto a... O sea, hubo varias ideas, yo además lo escribí en la pieza, que él quiso dejar muy claras, que es la financiación del PSOE es pulcra, que es me repugnan los comentarios machistas y todo esto que ha habido dentro del Partido Socialista. Bueno, fundamentalmente esas dos cosas, ¿no? Y luego, pues bueno, evidentemente sí, cuando pudo, atacó al Partido Popular, claro. O sea, tú al final quiero decir, si llevas al presidente del gobierno a que la oposición le haga un interrogatorio, al final se acaba pareciendo mucho a muchas sesiones de control que hemos visto también, ¿no? Y desde luego, para tú pedir pulcritud a la hora de no salirte de los temas como el compareciente, pues tienes que ser muy pulcro a la hora de no salirte de los temas como interrogador, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Pero bueno, a nivel de contenido, en realidad, o sea, por resumir en pocas palabras, creo que a nivel de contenido, la comisión de investigación, la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo no va a pasar a la historia por el contenido abrumador que tuvimos los periodistas ahí. Creo que más bien fue lo que ya sabíamos que iba a decir el presidente del gobierno, lo dijo. En los renuncios que le podría haber a lo mejor cogido el Partido Popular y el resto de senadores, no le cogieron, bajo mi punto de vista. Y ya está. Y lo que sí que hemos constatado, pues eso, aquí coincido con lo que decimos, ¿no? Pues hemos constatado que hay, bueno, pues un resurgir un poco de la figura de Pedro Sánchez. Claro, no sé si como para plantearse convocar elecciones, ¿no?
Pero desde luego, en lo que coinciden toda la gente con la que hablas en el Congreso, al menos en el Congreso, es en que Pedro Sánchez convocará cuando mejor le vaya. Claro. Entonces, pues bueno, no sé si estamos en ese punto. Yo creo que no. Pero igual no falta mucho tampoco. No sé. Comisión de investigación, la vuelta del perrismo, se puede llamar la comisión. Les quería preguntar a Albert, les quería dar la palabra a Albert y además meter dos aspectos, ¿no? en la ecuación. Una lo poníamos ya en gráficos hace un rato, el asunto de que no le constaba, ¿no? Ningún tipo de información sobre la vida de Ábalos y que Pedro Sánchez dice que su mujer no tiene nada que ver con el rescate de Air Europa. Esto per se no era el asunto a investigar, pero bueno, también es un titular destacable. Comenta un poco tu análisis de la comisión. Mira, en relación con el contenido creo que hay cosas interesantes. Yo saco la conclusión de que el PSOE tenía muy claro ayer que no iba que la comparecencia no iba de demostrar ni la inocencia, evidentemente no tiene que demostrar la inocencia de nada el presidente, pero no iba de demostrar o de desvincularse con todas estas cuestiones, sino que entendieron muy bien que era un momentum político que tenían que batallar desde lo que hemos hablado antes, ¿no? Desde la dialéctica, la seguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque yo eché en falta que, a ver, si tú has cobrado liquidaciones de gastos mediante factura con dinero en efectivo, pues alguien, y son cantidades pequeñas, pues esas facturas deben estar en algún lado, ¿no? Y si no tienes nada que esconder, desmontas muy fácilmente este argumento de la oposición yendo ayer a la comisión del Senado con las facturas, ¿no? Pero yo creo que el PSOE ha entendido que no es lo que tiene que hacer en estos contextos, eso lo hará en los juzgados si hace falta, porque juegan a otro juego. Pero bueno, yo sí que eché en falta eso. Después, es difícil creer al presidente cuando habla del desconocimiento de la vida privada de José Luis Ábalos, ¿no? Es difícil porque... A ver cómo lo explico esto. Voy a hacer un paralelismo, ¿de acuerdo? Mucha gente sabía de la vida de Íñigo Errejón. No de las cosas concretas o de los detalles más escabrosos, sino sabían de su marco de comportamiento, digamos. En Madrid, bueno, ya me lo confirmará, pero al menos aquí en Barcelona ya teníamos alguna señal, digamos, de lo que podía pasar, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un ministro secretario de organización del partido del gobierno. A ver, es muy difícil que el presidente no supiera nada. Entonces, ahí yo creo que falla, ¿no? Pues en ese sentido, bueno, creo que tiene que afinar aún más el relato de cómo separarse de eso o cómo explicar esa relación. Y luego me has preguntado, ¿me puedes recordar lo que me has preguntado? No te escucho, perdón. No me escuchas por mi culpa. Perdón. Lo de Ábalos, que ya lo has contestado, y lo de Begoña Gómez, ¿no? Que dice que no había nada de Begoña Gómez. Es que no quiero entrar en este tema porque es que no hay nada que decir de este tema. Es decir, absolutamente nada. La justicia hablará, espero que hagan justicia de verdad, pero está claro que la entrada de Begoña en este ecosistema, igual que la de su hermano, es una jugada político-judicial clara de la oposición. Por mucho que yo creo que sí que hay problemas de estética y de ética en cosas que ha hecho la mujer del presidente, nada más que comentar al respecto, la verdad. Entonces, en general, los tres me habéis dicho que el circo lo montaron todos. Bueno, los dos, perdón. Todos montaron el circo. ¿Estás silenciado? No, yo no. ¿No? Yo no estoy silenciado. Se me debería escuchar. Yo te oigo, sí. Te oigo bien yo. A ver ahora, espero que me escuchéis. En definitiva, lo que me habéis comentado los dos es que los dos montaron el circo, tanto gobierno, digamos, el PSOE, como la oposición, y que lo que hubo realmente es un cara a cara más. Un cara a cara más, por cierto, Junts tuvo un momento fuerte y dijo, nosotros somos oposición, y fue a preguntar por corrupción. Les quiero preguntar a Samu, que me dice que sí que me escucha, digamos, si te atreves a decir que el PP perdió la oportunidad o la ganó el Pedro Sánchez. Y les quiero meter el asunto, porque hay que meterlo en algún lado. Claro, que Sánchez cogió y dijo, vamos a ponernos estas gafas que están tan guapas y vámonos al Senado con estas gafas tan guapas. ¿Tus análisis, Samu? Mi análisis es sobre las gafas. A ver cómo hacemos. Esto no me lo esperaba, aunque era esperable.
No, yo, por hacer un matiz, o sea, yo creo que, o sea, un poco los dos contribuyen al circo, pero digamos que el que monta la carpa del circo, hace las palomitas y tal, es más bien el PP, yo lo que yo creo. Pero bueno, vale. Las gafas. Bueno, si Sánchez ganó la oportunidad o si la perdió el PP. Claro, la perdió el PP, ¿no? Yo creo que la perdió el PP, pero ya no por la actuación del senador no, creo que al final, bueno, tú, el que genera un escenario en el que aprovechar esa oportunidad es el PP, digamos, ¿no? O sea, el PP genera la comisión, o sea, crea la comisión en el Senado. Como decía antes, se pasan muchos meses de esta legislatura amenazando con llamar a Pedro Sánchez. Es la primera vez en la historia de la democracia española en la que un presidente en el cargo comparece en una comisión de investigación. Entonces, al final, el día D era este jueves. Y el PP, pues no consigue aprovechar una oportunidad, pero porque es una oportunidad que a lo mejor era ficticia. Quiero decir, tú sabes el calibre del personaje, ¿no? Sabes que vas a meter ahí a Pedro Sánchez. Tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer. También hay un punto. Al final, la primera senadora que interviene en todas las sesiones de la Comisión de Caso Coldo es María Mar Caballero, de UPN. También lo hizo este jueves. Y efectivamente, según el reglamento, así tiene que ser, ¿no? De grupo pequeño a grupo grande, pero todos los que hacemos parlamentarismo en un sitio u otro sabemos que al reglamento se le pueden buscar recovecos y se le pueden buscar de formas para cambiar los órdenes de intervención. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que si el PP hubiera tenido muy claro que le iba a dar a Sánchez, el PP no interviene el último. Porque al final tú a la primera, en este caso senadora que interviene, le das todo el foco, ¿no? Tienes ahí a todos los periodistas de España, políticos, metidos en el Senado a las 9 de la mañana. La gente está con ganas de ver qué dice Sánchez. Las primeras respuestas a las mismas preguntas, porque al final, si tú coges las preguntas de la senadora del PP y coges las preguntas de la senadora de UPN y coges las preguntas del senador del PP, hombre, hay algunas que son diferentes, el estilo es diferente, tal y cual, pero más o menos los temas son los mismos y algunas formulaciones muy parecidas. Quiero decir que al final las preguntas que hay que hacer son las que hay que hacer. Entonces, el primero que las hace es el que se lleva gran parte del foco, ¿no? Mi sensación es que si el PP hubiera tenido muy claro que tenía algo que hacer en esta comisión contra Pedro Sánchez, hubiera intervenido primero, la verdad. Hubiera buscado la forma. Pero bueno, esto es una conjetura, evidentemente no tengo información sobre eso en concreto. Y sobre las gafas, por poner la nota de humo, bueno, la nota un poco más curiosa, digamos, bueno, pues nada es casual, ¿no? O sea, yo creo que seguramente tú miras los clics en los medios de comunicación que hayan hecho una crónica política parlamentaria seria sobre la comparecencia y los que hayan hecho una pieza explicando las gafas, de dónde son y qué quiere hacer Sánchez poniéndose esas gafas y cuánto valen y tal, seguramente haya leído más gente esa pieza de las gafas, ¿no? Entonces quiero decir que, bueno, pues es un elemento más, ¿no? Que también me habla a mí un poco pues de la confianza que creo que tiene ahora mismo Sánchez en sus movimientos, ¿no? Tú te presentas ahí con unas gafas que no son las tuyas, que sabes que van a ser comentadas y bueno, pues denota que quieres llevar la voz cantante, ¿no? O sea, que tienes ahí como... Yo no soy experto en Compol, ¿eh? Estoy un poco hablando ya por hablar, pero sí que me da a mí la impresión esa, que dices, bueno, voy a marcar yo el ritmo de esta comisión. Y para empezar, a nivel estético, me presento aquí de una forma un poco sorpresiva. Y de hecho, os recomiendo, bueno, os reto, digamos, a ver todas las fotos todas las crónicas políticas de la comparecencia, me juego lo que queráis, a que el 99,9% son con un Sánchez con gafas, cuando en la comisión hubo momentos en los que no tenía las gafas puestas y en las agencias de comunicación, en Europa Press, en Agencia F y tal, que yo busqué fotos para mi crónica, había fotos sin gafas, pero todos fuimos a por la foto con las gafas, claro, porque era como la foto del día, ¿no? Entonces, bueno, pues un elemento que sí, que es destacable y que seguro que no es casual.
Eso está claro. No sé si Albert Eso quiere ya hacer al alguna margen de que te gustan a ti más o menos, que me parece que a ti no te gustan. Pero A mí no bueno, me eso ya gusta. al margen. A mí no me gusta. Es que mira, por favor, es que le quedan muy mal. Sé que No, son muy Samu, Yo grandes. discrepo, ¿eh? Yo cuando discrepo. levanta la mirada, aquí parece que le quedan muy grandes, pero cuando levanta la mirada tiene el toque. Sí, el toque del perro. Pero, El pero, al toque final, perrismo, ¿no? pero al final es eso, al final todo es estrategia política, ¿no? Y yo que sí que me estoy especializando en comunicación política, al final con ese movimiento, el primero de todo desvía el foco, ¿no? Y lo pone en él, no, es decir, no solo desvía el foco, lo pone en él en algo que le favorece, ¿no? Que es el guapo, ¿no? Claro, y esa es la clave, ¿no? Y además, pero Sánchez tiene una ventaja, y es que es guapo, pero no demasiado guapo, ¿no? Porque también genera, es decir, está estudiado, ¿no? Que ser demasiado guapo en política también genera rechazo, ¿no? Y tiene esa combinación buena. Pero al final todo es estrategia política, ¿no? Y evidentemente que esto es intencional, que está estudiado, porque él tiene un equipo preparado detrás. Como creo que el PP también estudió, pero mal, la generación de expectativas en relación a la comisión. Primero de todo, empezando por el detalle de que no anuncian al senador que va a interrogar a Sánchez hasta un día antes, ¿no? Como si fuese, vamos, ¿no? La gran sorpresa, el gran tapado, el gran, ¿no? Y al final Claro. eso es gestión de expectativas, ¿no? Y yo discrepo con la idea de que el PP ya sabía que tenía poco que hacer y que por eso comparecen los últimos. Yo creo que al contrario, que se piensan que para el final viene lo mejor y que Sánchez estará cansado, estará más distraído, etcétera, etcétera, pero lo que se vio es todo lo contrario, ¿no? Que el presidente entró en calor y sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Más allá de eso, yo creo que de la comisión en concreto hay poco más que comentar. Lo que sí que queda claro es lo que hemos comentado antes y que creo que eso nos indicará un poco el camino de los próximos meses, que son las tendencias políticas, los estados de ánimo, ¿no? O sea, hablemos de estados de ánimo, que son la clave, ¿no? Tenemos a un Partido Popular, no de bajón, no hablaría de bajón, pero nervioso, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que este tío siga ahí si no tiene mayoría parlamentaria, si no puede aprobar leyes y nosotros somos incapaces de sacarlo de ahí? Porque al final, ¿no? Entonces están nerviosos, frustrados, y no les acaba de salir nada bien, ¿no? Y Sánchez, al contrario, se está recuperando después de un junio en que todos lo veíamos fuera. Pasaron las vacaciones, ha pasado lo de Trump, que también le ha hecho coger galones y está cogiendo como esas sensaciones, ¿no? Y al final ha conseguido también esta semana que se hable poco de un elemento político que es esencial, ¿no? Que es la pérdida de apoyo de Junts, ¿no? Entonces, bueno, se están encontrando y eso hará, y esto es mi previsión con mis fuentes, que son la fuente de Canaletas, quiero decir, no tengo información al respecto, que yo creo que en Navidad, en enero, el presidente va a poder convocar elecciones con posibilidades de revalidar la presidencia del gobierno. Y vamos a entrevistar ahora a un diputado de Junts per Catalunya porque nos va a explicar esta nueva decisión, la decisión de su partido de romper con el Partido Socialista, que además el pasado miércoles ya ratificó la militancia, no, el pasado jueves, perdón, que hoy es viernes, que ya ratificó la militancia de su formación. Vamos a entrevistar a Josep Pagués, que es diputat en el Congreso de Junts per Catalunya. Benvingut a la Diana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. A usted por venir. Le quiero preguntar, digamos, cómo podemos explicar la decisión de Junts per Catalunya, porque un día rompen y 2 días después aprueban una medida que viene del gobierno. Entiendo que es porque ya la habían pactado, eso ya lo sabemos, pero ¿hasta qué punto van a llevar esa ruptura? Es decir, no va a haber presupuesto, eso sí lo sabemos, pero si hay algo en clave catalanista que a ustedes les interese que se aprueba, ¿saldrá adelante? ¿Van a seguir? O sea, ¿se van a sentar en alguna mesa de negociación si es que el tema lo requiere? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, en primer lugar, yo creo que Junts per Catalunya no ha roto ningún acuerdo, sino que más bien lo ha roto el Partido Socialista con los incumplimientos de los pactos que hemos ido concretando después de la firma del Acuerdo de Bruselas de 2023.
Lo que hemos hecho ahora es dejar sin efecto este acuerdo que teníamos con el PSOE y que firmamos el 2023, porque precisamente, claro, yo quiero recordar de dónde veníamos. Junts per Catalunya venía de ser un partido que nació el 1 de octubre, justo después de la aplicación del 155 a las instituciones catalanas, la disolución del Parlamento, el exilio del presidente Puigdemont y otros líderes independentistas, la persecución judicial contra el independentismo catalán y, el PSOE venía de firmar el 155, de votarlo y de declaraciones como las de Sánchez que decía que la Fiscalía, de quién depende la Fiscalía, ¿no? Entonces, este era el contexto en el que hicimos el acuerdo. Vimos de Bruselas, vimos una oportunidad histórica de hablar del tema de fondo que nos preocupa, que es y que nos ocupa, que es el conflicto político entre dos naciones, entre Cataluña y España, y por esta razón firmamos un acuerdo que básicamente no contenía una lista de la compra sobre concreciones que se tenían que materializar a lo largo de la legislatura, sino que lo que contenía era, primero, un reconocimiento de nuestra legitimidad como interlocutores políticos, segundo, el establecimiento de un marco de confianza para pactar y tercero, una metodología para pactar que incluya un mediador y verificador internacional. A partir de aquí, sí que es verdad que nosotros investimos al señor Pedro Sánchez y pusimos en marcha la legislatura. Luego los pactos no se han cumplido. Ha habido muchos pactos que no se han cumplido, si quieres luego lo comentamos, pero la cuestión es que nosotros hemos detectado un incumplimiento seguido de los pactos que íbamos alcanzando con el PSOE, los acuerdos que ya habíamos materializado, y ahora lo que hemos decidido es salir de esta metodología del Pacto de Bruselas, cerrar todo tipo de negociación con el PSOE, pasar a la oposición y a partir de aquí, bueno, pues el gobierno queda en minoría y un gobierno parlamentario en minoría, pues son ellos los que tienen que decidir lo que van a hacer. Nosotros sencillamente hemos operado en la lógica del acuerdo de Bruselas. Y perdón porque añado una cosita final, que es que el propio acuerdo preveía la última cláusula que si se incumplía el pacto, Junts no tenía por qué mantener ningún tipo de estabilidad a la legislatura. Y es ahí donde estamos ahora. Hay quien dice, y me parece que esta hipótesis también se dice en la Moncloa, que bueno, que esto realmente no va a ser para nada, porque Junts ya era duro, ya era un negociador bastante difícil y ya había tumbado cosas importantes del gobierno. Que esto en la práctica tampoco va a cambiar nada, porque ya ustedes votaban en contra de algunas cosas claves para el PSOE. ¿Está de acuerdo con esta teoría de que realmente no va a cambiar gran cosa, de que la hora del cambio se ha quedado en un discurso de Puigdemont y ya? ¿Que es lo que se escucha? No. Aunque no estoy nada de acuerdo, aunque ahora digamos lo que digamos, pues igual no nos van a creer, pero yo creo que si dura unas semanas, unos meses la atención sobre lo que hace Junts, quedará demostrado que sí que se ha cambiado totalmente nuestra posición. A partir de ahora, nosotros no vamos a negociar ni en el Congreso, ni en los ministerios, ni vamos a pactar nada con los diputados socialistas, ni va a haber reuniones en Suiza. Por tanto, el marco del acuerdo de Bruselas ya no está operativo, estamos fuera. Esta semana es verdad que Junts per Catalunya ha votado una ley, concretamente la ley de información empresarial, porque contenía todas las enmiendas que habíamos colocado ahí en fase de comisión, concretamente la obligación de las empresas de atender en catalán y en las otras lenguas oficiales. Por tanto, lo que no vamos a hacer es los acuerdos a los que ya hemos llegado y que la mayoría se han incumplido. Cuando el PSOE quiera cumplirlos, lo que no vamos a hacer es dejar de votarlos. Esto sería votar en contra de nuestro programa electoral. Cualquier votación que tenga que ver con el cumplimiento de nuestro programa electoral, no vamos a dejar de votarla. Ahora bien, esto no significa que estemos en ningún tipo de relación estable o en un marco de negociación permanente con el PSOE. Estamos fuera, como está, o los otros grupos que no le dan apoyo al como el PP, gobierno. por ejemplo. Sí, como el PP.
Ni más ni menos, estamos en la oposición. Están ustedes ahora en la oposición, en una fase distinta. ¿Qué tendría que Totalmente. hacer el Partido Socialista para volver a tenerles en la otra fase? ¿Qué le tendrían que dar? ¿Se ha decidido? Bueno, ¿Se ha decidido? han pasado 2 años y lo que tendría que haber hecho el PSOE no lo ha hecho en 2 años. Estando dentro del marco del acuerdo de Bruselas, no creemos que lo vaya a hacer ahora. Pero en todo caso, hay un listado de acuerdos a los que ya hemos llegado. Bueno, pues ellos sabrán, es su responsabilidad, pero bueno, que empiecen a publicar las balanzas fiscales, que no lo han hecho, que se tramite la ley de multirreincidencia, que no lo han hecho, la ley de ocupaciones, que no lo han hecho. Bueno, si hacen todo esto, nosotros no es que vayamos a cambiar nuestra posición en la oposición donde estamos ahora, pero evidentemente son temas que nosotros hemos negociado con ellos y que no vamos a dejar de votar porque ahora habíamos pasado a la oposición. Pero en todo caso, la relación que hemos tenido hasta ahora no la vamos a tener en esta legislatura. No vamos a tener un marco de negociación como el que teníamos en Suiza, no vamos a tener un marco de relación más o menos habitual, permanente, etcétera, como hemos tenido hasta ahora al tratar diferentes temas, sino que estamos fuera. Si ellos ponen a tiro alguna cosa que nos interesa a nosotros como representantes de los intereses de todos los ciudadanos catalanes, pues bueno, vamos a estar ahí, pero no vamos a tener ningún tipo de participación en la mayoría, que ya no es mayoría, sino que es minoría, que da sustento, que da apoyo al gobierno español. Ustedes se levantan de la mesa de negociación, pero ¿hay alguna posibilidad de que se vuelvan a sentar? Es decir, me dice que de forma habitual no van a estar como estaban antes, que en el marco de Suiza no van a estar, pero se puede crear un nuevo marco que les permita negociar unos presupuestos generales del Estado, por ejemplo, que dice María Jesús Montero que los quiere aprobar este año. ¿Cabe esa posibilidad o ustedes rechazan cualquier tipo de negociación con el PSOE en lo que queda de legislatura? Esta es una hipótesis que, insisto, no se ha dado hasta ahora y yo creo que no se va a dar. Por tanto, es una hipótesis de trabajo que descartamos. O sea, los hechos son los que son. Los hechos son una concatenación de incumplimientos de lo ya pactado con Junts per Catalunya que nos han llevado a esta situación. Por tanto, si el responsable de este listado de incumplimientos es el PSOE, antes de hablar de nada, antes de hablar de presupuestos, antes de hablar de cambios de escenario, bueno, pues el PSOE el PSOE y los 19 diputados del PSC tienen la pelota encima de su tejado. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Esto es una democracia parlamentaria, están en minoría y ahora nuestra función es ser respetuosos con nosotros mismos cuando firmamos el acuerdo de Bruselas, que lo firmamos para solucionar una cuestión de fondo muy importante, que es el conflicto político entre dos naciones, entre Cataluña y España, y por tanto hemos de respetar nuestra palabra y la confianza que nos depositaron nuestros electores y el conjunto de la ciudadanía española. Lo que está claro es que, por ejemplo, en temas como ejecución de los presupuestos. Hemos repetido hasta la saciedad que en Cataluña los presupuestos no se han ejecutado. En Cataluña el nivel de ejecución no llega al 30% de lo presupuestado. Y en cambio en Madrid lo duplica sobradamente. Por cada 128 euros que se invierten por ciudadano en Cataluña, en Madrid se invierten 365. Esto no es de recibo, esto no es normal, pero es que además no es la diferencia, es que el presupuesto no llevaría a esta diferencia si se ejecutara de forma razonable, no se ejecuta de forma razonable. Esto es solo uno de los múltiples ejemplos de incumplimientos que ha hecho el PSOE. Y no son solo cumplimientos, quiero dejarlo claro, que el PSOE no puede justificar en base a que depende de otros, como el catalán en Europa o la ley de multirreincidencia que atribuye pues, a Podemos el bloqueo, etc. No es esto. Hay cuestiones que el PSOE podría haber solucionado de un día para otro y no ha querido. Por ejemplo, la publicación de las balanzas fiscales. Que las publiquen, no quieren. Si
o sea, los que tienen que mostrar una voluntad de restablecer puentes de confianza y restablecer el marco de confianza para, no sé para qué, porque esta legislatura yo la veo muy mal, pero sí, los que tienen esta responsabilidad es el PSOE. No lo ha hecho hasta ahora. Las balanzas fiscales de acuerdo con el criterio, digamos, de transferencia neta de flujo económico de Cataluña a España, sin maquillajes, que las publiquen y entonces habrán cumplido una parte del acuerdo. Esto no ha pasado, por tanto, todo indica que no. Estos responsables del Partido Socialista Obrero Español son totalmente inconsecuentes con lo que firmaron, son unos irresponsables y no quieren cumplirlo. A partir de aquí, pues nosotros estamos en el Parlamento, como no puede ser de otra manera, y sin más, estamos en la oposición. No, es que yo creo que la cuestión es más sencilla de lo que parece. Había un acuerdo, nosotros consideramos que se ha incumplido y, sencillamente, por esta razón, hemos salido del acuerdo y hemos pasado a la oposición. Es sencillamente esto. Como partido de la oposición que cree que el gobierno no cumple, ¿cuáles son ahora sus cometidos? Es decir, ¿se plantean, querrían que el gobierno convocase elecciones? ¿Se plantean formar parte de una ecuación, de una moción de censura para cambiar el gobierno, para que llegue la hora del cambio? ¿Cuál es la hoja de ruta ahora de Junts? Bueno, lo hemos dicho ya repetidamente. Junts per Catalunya, cuando tuvo la oportunidad de pactar con PSOE o con PP, pactó con el PSOE. Esto es agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2023, desde que se creó la mesa del Congreso hasta que se invistió el presidente Sánchez, octubre y noviembre de 2023. En cambio, el PSOE, cuando ha tenido la oportunidad de optar, de escoger a unos u otros, pues ha escogido el PSOE ha escogido al PP. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues en muchas ocasiones, pero por ejemplo ocurrió a las pocas semanas de las elecciones municipales, precisamente de 2023, cuando en el Ayuntamiento de Barcelona el PSOE pues obtuvo la alcaldía por delante del ganador de las elecciones, que era nuestro candidato Xavier Trias, con el apoyo del Partido Popular. Esta es la situación. Nosotros al PP no le vamos a dar ninguna oportunidad más de las que le hemos dado al PSOE. Pero ellos están, lo dice nuestra portavoz, los del PP están repitiendo curso, los del PSOE tienen algunas asignaturas suspendidas, pero los del PP están, en materia de respeto a Cataluña, están repitiendo curso. De momento no están en nuestro radar, ni creo ni es previsible que estén en ningún momento. Pero, señor Pagés, si no recuerdo mal, a inicio de legislatura ustedes también le ofrecieron al Partido Popular lo mismo que le ofrecieron al PSOE, que es darnos la amnistía y empezamos a negociar, porque el propio Feijóo dijo que lo estuvo estudiando. O sea, Feijóo dijo que estaba estudiando darle la amnistía porque ustedes se lo habían ofrecido. Lo estudió. Nosotros no le ofrecimos al señor Rajoy. O sea, nosotros tenemos encima de la mesa un marco de relación con el Estado español. Este marco está muy claro en el Acuerdo de Bruselas y pasa por reconocimiento de nuestra legitimidad, reconocimiento de que existe un conflicto político. Si esto lo firma el Partido Popular, pues bueno, a ver, pero vamos a ver si el Partido Popular firma en algún momento que Cataluña es una nación que está en conflicto con la nación española. Bueno, ellos, ahí los quiero ver, ¿no? Si firman esto que sí que firmó el PSOE, porque esto está en el Acuerdo de Bruselas, pues igual luego se abriría la posibilidad que está prevista en el Acuerdo de Bruselas, que es un marco de negociación de tú a tú entre Junts per Catalunya como representante de Cataluña y el Estado español con el representante que sea. Pero nosotros tenemos un marco de negociación y no vamos a salir de este marco. Quien se ponga delante se llame PSOE, se llame, como se vaya a llamar un partido que vaya a existir, no sé, dentro de unos años, pues ahí estaremos. Vox. Pero nosotros,
Bueno, Vox, bueno, perdón, pero claro, es que las preguntas que nos llegan a veces son como muy surrealistas, ¿no? Vox, reconociendo que Cataluña es una nación que está en conflicto con la nación española, bueno, pues yo no acabo de verlo, la verdad. Tampoco lo veo por parte del PP. Y esto es lo que firmó el PSOE. Y aún así han incumplido, ¿no? Han incumplido, perdón. Por tanto, bueno, Junts no estamos aquí para tomar decisiones tácticas o electoralistas. Respondemos a un movimiento de fondo y no nos movemos por tacticismos ni tampoco por decisiones que, digamos, tengan a ver con la lógica estatal. Nosotros nos movemos con una lógica estrictamente catalana. También les quiero cuestionar por la comisión de investigación del PSOE. Lo hablábamos antes en la tertulia, bueno, la investigación del Senado, mejor dicho, a la presunta corrupción del PSOE. Declaró el presidente del gobierno y el senador, su compañero de partido, el senador de su partido, fue bastante duro con el presidente del gobierno. Quiero preguntarle cómo ve los avances o los no avances que ha hecho el Partido Socialista en relación a explicar este presunto caso de corrupción, si cree que en esa vía el PSOE tiene opciones de seguir o si cree que el PSOE debería tomar otro tipo de postura, debería, no sé, haber dimisiones en el Partido Socialista. ¿Qué cree que debería haber en ese caso de corrupción? Porque su propio partido se mostró muy duro en la comisión de investigación. La verdad es que no hemos sido nada duros hasta ahora. Habiendo lo que hay, no hemos sido nada duros. Yo creo que Eduard Pujol hizo una intervención magnífica, no especialmente dura, un poco, eso sí, diferente seguramente de lo que se podía esperar el PSOE, porque somos oposición, pero la realidad es que, bueno, tenemos un partido socialista donde sus dos últimos secretarios de organización pues están acusados de haber delinquido. Su último secretario de organización está en prisión. 4 veces se le ha denegado la libertad por parte de la judicatura. La verdad es que, bueno, hay el reconocimiento de que se dispensaban sobres en efectivo desde la sede de Ferraz. Yo llevo muchos años en la administración pública y, bueno, y algunos en política, no muchos, la verdad, pero yo no he visto nunca un sobre en efectivo en mi vida. No sé si es habitual que los partidos políticos de Madrid los utilicen, pero bueno, yo no los he visto en mi vida política y en mi vida profesional. Los sobres con dinero, a ver, si tú tienes un gasto, pues das tu cuenta corriente y contrafactura te lo ingresan en tu cuenta corriente. Bueno, esto es una cuestión. Luego está la cuestión de si ha habido o no una financiación ilegal del PSOE, que esto parece que es lo que estamos cada vez más cerca, ¿no? Porque si ha habido comisiones en obras por parte de algunos responsables del Partido Socialista, pues bueno, tenemos que ver si estas comisiones pues tenían algún tipo de repercusión en el partido o no, ¿no? Esto aún es lo que se está investigando. Yo voy a ser respetuoso. No hay constancia de judicial de que esto haya sucedido, pero se está investigando. Por tanto, bueno, yo creo que el PSOE, pues más allá de la actitud que pueda transmitir su presidente, tiene un problema muy grave, que es que entró en el Ejecutivo con la investidura que se produjo en 2018, digamos, para acabar con los sobres en política, y ahora hay portadas con sobres de dinero en política. Pues me gustaría preguntarle muchas más cosas, pero ya sabe cómo es una escaleta, vamos justitos de tiempo, así que, oye, le invito para que venga otra vez a la Diana y hablamos de todas esas cositas que nos hemos dejado. Josep Pagués, diputado en el Congreso de Junts per Catalunya, gràcies per visitar la Diana. Muchas gracias a vosotras, encantado de haber estado con vosotros, con la Diana, y a vuestra disposición siempre que sea necesario. Muchas gracias. A usted. Vale, voy a volver a presentaros porque ya hace un tiempo que nos presento, pues si acaso alguien se incorpora ahora, que no tendría ningún sentido porque esto es un podcast, pero bueno, yo últimamente estoy haciendo esto. Samuel Martínez de Público y Albert
Albert Aragonès, que se nos acaba de parar la cámara, Albert Aragonès de Inedit Diari. A ellos les quiero preguntar ahora, los dos son catalanes, y les quiero preguntar por la nueva postura de Junts. Y es que Junts per Catalunya ha dicho, pues hasta aquí. Fins aquí el mes de pollo, dice, conmigo ya la contéis. Yo os quiero preguntar qué creéis que significa, qué creéis que va a pasar esta ruptura del PSOE con o sea, de PSOE, no, con Junts, con el PSOE, hasta qué punto va a marcar la legislatura. Samu. Yo le doy mucha importancia a esta decisión de la cúpula de Junts, validada por un 86% de sus bases. Quiero decir, en estos últimos días, en el Congreso, sobre todo fuentes del gobierno y figuras importantes del gobierno se esmeran mucho en decir, aquí no cambia nada, Junts es un partido que siempre ha estado medio en la oposición, Junts es un partido que siempre ha puesto las votaciones muy difíciles, Junts es un partido que trae igual. Pero bueno, para empezar, pierdes un horizonte que era algo así como una zanahoria delante de un burro, ¿no? Esta metáfora visual, ¿no? Que tienes el burro puesto con un palo así, una cuerda y una zanahoria, y el burro va avanzando intentando perseguir la zanahoria. Bueno, pues el burro es el gobierno, sin que sea el paralelismo se malinterprete, y la zanahoria eran los presupuestos. Claro, ahora si Junts te dice... ¿El qué? ¿Junts no es ninguno o qué? Junts es el jinete. El jinete. Entonces, claro, si tú la zanahoria, o sea, el jinete revienta la zanahoria, ¿no? Porque dice, oye, yo no voy a negociar nada, pues pierdes ese horizonte que de alguna manera justificaba seguir andando, ¿no? Porque, bueno, a todos se nos hace un poco o cada vez más difícil pensar en o defender una legislatura que no aprueba ningunos presupuestos. O sea, ya no es que diga, no, es que se han aprobado unos y hemos tirado como hemos podido y tal. No, es que nos podemos plantear en 2027 ya, o sea, sin haber presentado un proyecto de presupuestos. Y esto, bueno, pues es reseñable, porque no había pasado nunca, ¿no? Y si los traes, pues si Junts es fiel a lo que ha decidido la Ejecutiva y tiene que serlo, porque las bases así lo han validado, aunque tiene un matiz, ¿no? Que es esto que siempre dice Junts, votaremos que no siempre y cuando no sea algo que beneficie a Cataluña, ¿no? Ahí es como hay un saco en el que puedes meter lo que te dé la gana en un momento dado, ¿no? Pero bueno, en teoría, si nos fiamos y conociendo a los personajes, pues de que Junts va a no negociar, ¿no? A prácticamente nada con el gobierno, y por supuesto tampoco los presupuestos, pues creo que es un cambio importante en la legislatura, sobre todo porque si echas la vista atrás y te pones a analizar, que meto un poco la cuña, vamos a publicar este fin de semana un análisis en público de las votaciones que han hecho Junts, o sea, que se han hecho en el Congreso, para ver qué ha hecho Junts y qué ha hecho el gobierno en cada una de esas votaciones, para ver qué impacto va a tener esto en la legislatura. Pues si tú analizas esos datos, te das cuenta que Junts ha sido un socio más fiable de lo que parece. O sea, Junts ha sido un aliado que, bueno, en momentos puntuales y en votaciones mediáticas lo ha llevado hasta el último minuto y a veces ha salido cara y a veces ha salido cruz, pero en un grueso muy importante de las votaciones del Congreso, Junts ha estado ahí y ha sido un aliado imprescindible para el PSOE, porque es que tampoco había más, quiero decir. Son 177 diputados con Junts, ¿no? En el bloque de investidura. Entonces, bueno, yo creo que sí que es un antes y un después en la legislatura. Entiendo el relato de, bueno, siempre ha sido un partido difícil en esta legislatura y tal, pero de ser un partido difícil a ser un partido que no se sienta contigo, hay un trecho, ¿no? Y creo que estamos en ese punto. Habrá que ver luego si efectivamente Junts es coherente con esta decisión, ¿no? Y de pronto pues no se pone a negociar como siempre, ¿no? Si no lo hace, si es coherente con lo que han decidido la cúpula y han validado las bases, creo que, bueno, seguramente es cuando en algún momento se convoquen elecciones, cuando en algún momento Sánchez diga pero que tarde elecciones, a lo mejor tiene razón el compañero y son más pronto de lo que parece, no lo sé, yo no me atrevo a tanto, pero en el momento en el que Sánchez convoca elecciones, seguramente cuando leamos las crónicas de cómo hemos llegado hasta aquí, el paso número 1 a lo mejor será esta decisión de Junts de romper con el gobierno, ¿no? Entonces, por eso creo que tiene una importancia en la legislatura.
Saúl, pásame el enlace cuando publiquéis ese análisis. No te pido el titular porque es posible que no lo tengáis. Pásame el enlace cuando lo ves. Cuando lo tenga, me lo pasas y lo ponemos en descripción para que la gente lo pueda leer. Albert, tu análisis. ¿Cómo ves esta ruptura de Junts con el gobierno? Bueno, en primer lugar, creo que Junts hace una cosa interesante, que es transmitirle a sus votantes coherencia. Desde que el proceso empezó en la judicialización, en la represión, etcétera, etcétera, Esquerra Republicana decidió entrar en el juego negociar con el Estado español, y ellos, hace muchos años ya, cuando Marta Rovira era la jefa de filas desde Suiza, decidieron que ellos no se iban a levantar de la mesa, ¿no? Que ellos iban a negociar con el Estado, pasara lo que pasara, y entrarán los sapos que entraran. Sí que es verdad que hay veces que han marcado límites, no han aprobado presupuestos en alguna ocasión, etcétera, etcétera, pero no se han levantado nunca de la mesa, y esto ha generado mucha frustración en muchos votantes independentistas. Junts, por lo tanto, se diferencia de esto, y 2 años después de firmar un acuerdo de investidura, se planta. Y se planta, no perdamos el foco. ¿Por qué? Porque hay muchos acuerdos que no se han cumplido. Esto por un lado. Perdón. Después, es innegable que el gobierno se debilita. ¿Por qué lo digo? Porque coincido con Samu en el sentido en el que una de las cosas con las que Sánchez se podía haber fortalecido más era la aprobación de unos presupuestos que te permitiera desplegar políticas públicas con las que tú pudieras ir después en campaña a presumir de ellas, aparte de llevar, digamos, debajo del brazo el miedo a que viene la extrema derecha, ¿no? Eso se descarta, ¿no? Entonces, inevitablemente acorta el tiempo de la legislatura, ¿no? Es decir, esto que dice Sánchez de que la va a agotar, con este posicionamiento de Junts queda claro que va a ser imposible, porque el presidente del gobierno, el PSOE, no va a poder aguantar hasta el 2027 sin aprobar leyes en el Congreso, sin presupuestos y sin mayorías parlamentarias, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que este movimiento de Junts lo diferencia de otros actores que son rivales políticos, lo sitúa en el mapa político en un momento en el que en Cataluña está amenazado por el crecimiento de la extrema derecha independentista, y acorta el tiempo de la legislatura de Pedro Sánchez, que no tira la toalla, según nos dicen aquí en Cataluña, desde Junts no tira la toalla Pedro Sánchez, está claro, ¿no? De hecho, el lunes exponía la multirreincidencia como uno de los grandes problemas de seguridad para el gobierno, que era una petición explícita de la formación de Carles Puigdemont. Y bueno, veremos. Hay una cosa interesante en esta cuestión que no quiero dejar de lado, que es el hecho de que se acorte la legislatura por la falta de apoyo de Junts complica las cosas al PSOE, no solo en Madrid, también en Cataluña. También en Cataluña. Porque aquí en Cataluña se está esperando una cosa, que es el financiamiento, la propuesta de financiamiento singular, de reforma del modelo de financiación autonómica por parte de la vicepresidenta María Jesús Montero. Esto es una condición que, bueno, la gente se cree que no, pero que aquí en Cataluña es esencial, sobre todo para que el gobierno salvadorilla tenga continuidad o tenga estabilidad, ¿no? Desde Esquerra tienen muy claro que este sí que es un límite. Es decir, que si no se cumple con las expectativas mínimas acordadas para investir a Salvadorilla, no se va a poder seguir adelante con la legislatura catalana. Claro, que Junts salga de la ecuación y que la legislatura se acorte genera muchas dudas de cuándo se va a poder llevar a cabo esta reforma, porque el Consejo de Política Fiscal convocado para noviembre no es un consejo en el que se va a pactar la propuesta que se va a llevar al Congreso, para nada. Es decir, es un primer consejo de política fiscal en que se van a se van a aterrizar cosas que se han estado negociando, pero fuentes de Esquerra nos dicen que una votación de reforma de modelo de financiamiento autonómico aquí a 6 meses mínimo. Entonces, no sé si me estoy explicando. Es decir, tenemos un panorama que, bueno, también tiene muchas implicaciones aquí en Cataluña. Dudo mucho que llegue a tiempo la votación de esta reforma del modelo de financiamiento, ¿no? Entonces, dudo mucho que la salud de Salvadorilla sea elevada si esto no existe. Y también dudo mucho de la fortaleza del gobierno y también de las
posibles alianzas, ¿no? Ya en modo electoral, que pueda tener Pedro Sánchez si puede sumar mayorías. Es decir, ¿con qué cara, con qué legitimidad vas a ir tú a pactar con Esquerra en el supuesto de que llegues a sumar mayoría otra vez en el Congreso si no le has dado el financiamiento singular y no has cumplido con la mayoría de cosas? Porque eso es así, eso es así. El PSOE no está cumpliendo con la mayoría de cosas, tanto con Junts como con Esquerra. ¿Con qué legitimidad vas a ir a pedirles el apoyo? Claro, es que... Entonces, bueno, hay muchas implicaciones, más allá del estado de salud del presidente, que ya decimos que es bueno, que se tendrán que dirimir. Y aprovecho para preguntarte, Samuel, María Jesús Montero, ¿cuándo la tendremos por ahí? Haciendo ¿Cuándo la campaña. tendremos? ¿Dónde? ¿A qué Samuel preguntas? ¿Al andaluz o al catalán? Vale, claro. Es que Aquí en Andalucía está está todos los fines de semana, digamos. Aquí viene los fines de semana, hace su campaña, se va al ver porque cuando él deja de hablar no nos escucha, para la gente que nos esté viendo. Ella viene, hace su campaña los fines de semana, le viene mal el tema de que, claro, es la ministra que está pactando con el tema de financiamiento singular, así que, claro, que todo eso también puede retrasar. Yo te quería preguntar, Albert, precisamente al hilo de los que decías, porque, claro, por un lado tenemos que Junts ya ha aprobado algo que ha venido del gobierno, porque ha sido consensuado con ellos previamente, entonces ya han visto que en un momento dado, si beneficia a Cataluña, va a apoyar cosas, pero, claro, es que la financiamiento singular no es cosa suya. Financiamiento singular es cosa de Esquerra, ¿verdad? Entonces, si llega, no sale o la legislatura se acorta por Junts, ¿no tiene Salvador Illa esa carta para decirle a Esquerra, igualmente Sánchez, no, esto ha sido cosa de Junts, que es tu enemigo, igual que el mío, vamos a unirnos los de izquierdas para ir contra ellos? Tienes el micro silenciado, Alberto. Mira, Samu, es un argumento que yo, si fuese Salvador Illa, utilizaría, pero que tampoco lo utilizaría mucho. ¿Por qué? Porque la confianza en el tema del financiamiento con el PSOE y Esquerra es muy baja. O sea, el PSOE está poniendo muchas trabas, está incluso desdiciendo lo que dice el PSC en el gobierno, y al final Esquerra hace mucho tiempo que no le da a sus votantes algo importante, ¿no? Entonces, diluirse otra vez en la idea de que, pues no lo hemos conseguido tal por culpa de no sé qué, no, perdona, no. Y en el momento en el que está la formación republicana necesitan vender eso, ¿no? Entonces se encontrarán en un brete. También tú decías que Junts no entra en el tema del financiamiento y tal. Bueno, eso de cara a la galería. Eso de cara a la galería. Ahora, hay conversaciones entre Esquerra y Junts para poder acabar de cuadrar números y pasar propuesta tal. Pues bueno, pues las hay, sí, las hay. Tampoco son muy fluidas porque, bueno, al final son como un perro y un gato, pero las hay, ¿no? Pero bueno, veremos, no sé, es que al final, ostras, son cosas... Y desde Esquerra admiten, por acabar, que sí, hasta que María Jesús Montero no se vaya, aquí no se va a poder hablar seriamente de una propuesta de modelo de financiamiento justo para Cataluña. Si no, aquí Montero no tendría muchas opciones. Os voy a preguntar un minuto, que Samu se nos tiene que ir. Se nos tenía que haber ido hace 15 minutos. Mazón, vamos a hablarlo. A la salida de un acto, justo en el mismo sitio, además, donde se hizo el funeral de Estado, dijo que tenía que reflexionar. No se va a tomar 5 días, pero bueno, va a reflexionar. Es posible que ya para cuando veáis esto el domingo, ya haya reflexionado. Pero bueno, ¿qué pensáis que puede llegar a esta reflexión? Porque Samu decía fuera de cámara que uno no utiliza esta expresión si lo que va a decir es que siente mucha pena y que hay que nombrar un nuevo conseller de algo, si no se hace cuando va a haber una decisión fuerte. ¿Qué pensáis? Cuestión de un minuto, porfa, Samu. Sí, si se puede decir una cosa antes del tema anterior, sí, claro, que quería decir muy rápida. O sea, yo discrepo un poco con Albert en el tema de que el gobierno no ha cumplido con Junts. O sea, quiero decir, había creo que tres exigencias fundamentales por parte de Junts con respecto a este gobierno, a esta legislatura. Una es la amnistía, se aprobó en el Congreso. Otra es competencias en inmigración. El PSOE la llevó al Congreso y votó a favor. Podemos votó en contra. Claro, quiero decir, un acuerdo de investidura entre dos partidos no puede sobreponerse al parlamentarismo, a la dinámica parlamentaria. A lo mejor Junts, en vez de presionar tanto al PSOE, si quería que saliera adelante la cesión de competencias en inmigración, tendría que haber negociado directamente con Podemos, ¿no? Que es un actor
un actor válido dentro del Congreso. Y luego es el tema del catalán en la Unión Europea. Bueno, quizá este sea el único punto en el que es cierto que hemos visto que cuando Sánchez le ha visto las orejas al lobo, ha llamado, ¿no?, a Alemania y ha dicho, oye, vamos a ver si podemos mover esto porque se me están... O sea, a lo mejor ese es el único de los 3 puntos en el que creo que el PSOE no ha cumplido. La amnistía está aprobada, está en la Constitucional, al final poco puede hacer ahí el PSOE y es bueno para España que el gobierno no pueda hacer nada con eso. Las competencias en inmigración, lo que comentaba, y es verdad que al catalán en Europa a lo mejor se le puede meter un poco más de chicha, digamos, vale, eso ahí, eso te lo compro, ¿no? Luego con respecto a Amazon, bueno, es que o sea, este es uno de los temas a mí que, bueno, como a todos nos enervan, porque es que es un tema de rabia y de piel, ¿no? O sea, ahora la semana que viene vienen al Congreso, empieza la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso, vienen los representantes de las víctimas y va a ser un episodio más, ¿no?, de ver lo que pasó ese día, lo desamparados que estaban los valencianos ese día, ¿no? No sé, alguna vez creo que lo hemos dicho ya en este podcast incluso. Lo que diferencia un Estado que funciona de un Estado que no funciona es que si hay una riada, la gente se muera o no se muera. Quiero decir, es que es así de simple, ¿no? Entonces, en este caso España no funcionó y el elemento fundamental, el personaje fundamental que tenía que hacer que funcionara según todas las leyes, estaba en una comida, estaba en una sobremesa muy larga, estaba en un momento de la tarde, ya no sabemos ni dónde estaba. Además, hemos visto cambios de versiones. Bueno, en fin, es que tampoco voy a descubrir lo que es la figura de Amazon en este podcast porque ya lo sabemos. Y lo que pasó el otro día en el funeral laico de Estado, pues es que es de las cosas más heavy que yo he visto. O sea, esto lo he visto por la tele, no estuve allí. Pero en el momento ese en el que hay un silencio sepulcral y 2 o 3 o 4 o 5 o no sé cuántas exactamente víctimas o familiares de víctimas, que por lo tanto son víctimas también de la Dana, rompen ese silencio con la voz quebrada para decirle a la cara a Amazon lo que piensan de él, y lo que piensan de él es: vete ya, eres el responsable de esto. Y al final ya cuando se desencadenan los gritos de Amazon dimisión y él sale por patas, hombre, un presidente de una comunidad autónoma no puede salir por patas delante de sus ciudadanos. Es que, claro, clama al cielo. Entonces yo creo que sí. Creo que la fórmula esta de días de reflexión a mí, y sé que muchos colegas no están de acuerdo y creen que no va a ser para tanto esto, pero yo creo que si tú vas a hacer una remodelación del gobierno, lo dices, ¿no? Dices, mira, el lunes comparezco, pero si te tomas unos días de reflexión, no sé, o sea, yo no sé si va a ser dimisión, pero a lo mejor es convocatoria electoral. Yo he hablado con fuentes sobre todo de Compromís y me dicen que o sea, que el nivel, el volumen de ¿no?, del rumor está creciendo por momentos, y yo creo que, hombre, salir ahí a cambiar un conseller por otro, no creo que lo vaya a hacer, desde luego, y más después de lo que vimos en el funeral de Estado, que te digo que es piel de gallina, vamos. Sí, rápido. Bueno, es la indignidad más bestia que he visto yo en política, y es de psicópata. Lo que está ocurriendo es una psicopatía total, ¿no? O sea, es incomprensible la desconexión emocional con la realidad. Lo que yo creo que pasa es que para mí el problema es que al final él se ha acabado creyendo su propia mentira, porque está rodeado de gente que le ha dicho que tiene razón, que él no ha hecho nada mal, ¿no? Y al final yo creo sinceramente que se lo ha acabado creyendo y que él cree que está haciendo lo correcto porque él no ha hecho nada mal. Porque si no, sinceramente, no me explico cómo puedes tener el valor de seguir ahí. Respecto a lo que comentábamos de los días de reflexión, yo estas fórmulas de días de reflexión, oiga, perdona, usted es máximo dirigente de la Comunidad Valenciana, usted tiene que estar reflexionando cada día, ¿de acuerdo? Ostras, y en una semana como tal, como esta, etcétera, bueno, a mí no me parece digno tampoco, pero Pablo Montesinos, exdiputado del Partido Popular, ahora es adjunto a la dirección en artículo 14, ¿no? Comentaba ahora que no va a dimitir. Y Pablo Montesinos tiene muy buena información del Partido Popular. No va a dimitir.
Mi pregunta es, ¿y entonces? O sea, ¿entonces qué? ¿Qué? ¿De verdad? Y yo pienso, y Alberto Núñez Feijóo no puede, no tiene incidencia en esto, no ve que es una cosa que le va a jugar en contra y que es munición para la oposición, aparte evidentemente de la parte humana que es incomprensible e inmoral, ¿no? No sé, es una situación que demuestra una vez más lo que yo decía al principio, que es que creo que estamos viendo que en el Partido Popular, y lo creo de verdad, hay poca gente preparada. A nivel de estrategia política, a nivel de... No te hablo de valores, te hablo de intelecto, de estrategia, de dialéctica. De verdad, creo que hay gente poco preparada y que esto al final se acaba demostrando. Pues Álvaro Aragonés, Samuel Martínez, gracias por venir a los dos a la Diana. A ti, siempre. Que vaya muy bien. Nos vemos la semana que viene, cuando creo que vamos a retomar esa tertulia local que tendría que haber estado esta semana, que al final no ha salido, y no sé con qué cosa más. Gracias por vernos y hasta la próxima. Chao, chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.